ya charlando. De hecho, como estamos en directo, pues nos habéis pillado precisamente comentando con Juan Miguel Moreno Calderón, teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, presidente del IMAE, del Instituto Municipal de las Artes Escénicas. Juan Miguel, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Y muchísimas gracias por acompañarnos, porque bueno, somos conscientes de que, bueno, teniendo en cuenta cómo está la agenda, ¿verdad?, de la delegación, esa oferta variada, versátil, llena, por cierto, de estrenos y de novedades, pues entendemos que los días son un auténtico no parar, ¿no? Bueno, pero es un placer estar aquí, además que creo que es muy beneficioso poder transmitir a todas las personas que ven programa de televisión, poder transmitir las cosas que se hacen, y en fin, porque a fin de cuentas las cosas se hacen para que tengan una respuesta de público. Por tanto, yo encantado de estar aquí. Pues muchísimas gracias, Juan Miguel, y por eso te tomamos la palabra, y dentro de unas semanitas volveremos a invitarte. Si lo tienes a bien, podremos adelantar a nuestros espectadores todo lo que nos trae la temporada en lo que a música se refiere. Hoy nos vamos a detener en la Galla Ciencia, ¿verdad?, en esa poesía que desde hoy hasta el próximo día 5 de octubre, domingo, estará, bueno, pues surcando las calles de la ciudad, versos cruzados, metáforas cómplices, políglotas, con ese lenguaje universal que es la lírica. Da igual el idioma en el que nos estemos expresando, y por eso aquí, no podría ser en otro lugar, tiene su espacio ese Festival Internacional de Poesía, la 11ª edición ya de Cosmopoética. Pues sí, yo creo que ya, parece que fue ayer, pero han pasado ya desde 2004 que se inició como poética, bueno, yo creo que al calor de la capitalidad, de esa carrera por la capitalidad cultural europea, que después finalmente no pudo ser, pero yo creo que uno de esos proyectos que se ha quedado, y yo creo que tiene como una vocación de continuidad, es este festival poético, que yo creo que ya está incluso consagrado a nivel internacional como uno de los más importantes. Consolidada ya en la estación otoñal. Este año la edición número 11 de Cosmopoética ha decidido, pues, digamos, de alguna manera esencializarse, ser y fluir. Por eso nos presenta, pues, una página web sobria, en blanco y negro, pues sabiendo ya que se va a ir coloreando el espacio en la medida en que vayan teniendo lugar los diferentes eventos. Y además ha optado Juan Miguel este año, pues no por la tradicional cartelería, sino por una propuesta mucho más interesante, como es, pues, inundar la ciudad de instantes, de instantáneas, de todo lo que ha dado de sí esta década de poesía. Pues sí, bueno, ha habido algunos cambios, fundamentalmente en la imagen, el propio hombre del paraguas, que está ahora diferente, en la forma de promocionar el evento. Hombre, para nosotros, para la organización, para el Ayuntamiento de Córdoba, lo más importante es que esto llegue al máximo segmento posible de población, y entonces, bueno, junto con el dispensario, que es la entidad de gestión cultural que en su día ganó el concurso de ideas que el Ayuntamiento promovió, pues hemos ido acondicionando, pues, una serie de medidas, siempre en beneficio de que esta cita, pues, vaya para arriba y sobre todo mantenga ese espíritu de cita internacional, y de tratar de llegar al máximo público posible, ¿no? Y conviviendo con ciclos ya muy bien conocidos que no pueden faltar ya en Cosmopoética, como esos anónimos, ¿verdad?, esa puerta que se abre, aquellas personas que hasta el momento solo se han sentido lectores, espectadores, y también esa poesía tabernaria, importantísimo el maridaje entre la lírica y esos espacios, esos rinconcitos emblemáticos de nuestra Córdoba. Llegan muchas novedades, llega, por ejemplo, ese verso suelto, que va a ser una de tantas actividades que nos demostrará que la poesía es, bueno, pues un arte multidisciplinar y que está, pues, tremendamente abierto a convivir y a coexistir con otras disciplinas. Sí, hay muchos programas dentro de Cosmopoética. Efectivamente, Verso Suelto, pues lo que nos trata es de ver a personas que son referencia en otros campos, como el caso de David Trueba, Sí. por ejemplo, el cineasta. Bueno, pues cómo la poesía puede estar en el cine. La poesía, bueno, la relación con la música está muy acreditada, y entonces, bueno, hay varios conciertos. Por un lado está Silvia Cruz, en música de autor, Pérez Cruz, está Esperanza Fernández. Hay varios dentro del programa de Poesía en Red. Hoy mismo tenemos en el Conservatorio Superior a las 8 un concierto de música y poesía, con la generación del 27 como protagonista, que nos traerá el recuerdo de figuras insignes de esa auténtica edad de plata de la cultura española, pues como son García Lorca, Rafael Alberti, Manuel de Falla, entre otros autores.
y en fin, se ha procurado diversificar no solamente los espacios, que creo que es bueno, porque eso hace que nos interesemos más por ir de un sitio a otro buscando esa poesía, sino también diversificar las propuestas, que no solamente fueran por lectura, no solamente fueran encuentros de poetas y con poetas, para poetas muchas veces, y sino que se ha tratado de abrir, de integrar a más público, digamos que hacer con la excusa o con el acicate de poderlo relacionar con, por ejemplo, Nach, por ejemplo, el famoso rapero, pues yo creo que te puede atraer un tipo de público a la poesía que a lo mejor en principio no se hubiera sentido llamado. El caso de David Trueba, que ya hemos nombrado, Agustín Fernández Mayo, la ciencia y la poesía. Es decir, yo creo que sí, que es una vocación de participación, de tratar de llegar al máximo público posible, y todo eso sin perder lo que es el núcleo central de Cosmopoética, que es tener a varios poetas del mundo aquí en Córdoba, que este año hay 16 poetas de 13 nacionalidades, 16 poetas de fuera me refiero, aparte de otros muchos españoles, hay un total de 60 invitados, pero vamos, quiero que es importante que 16 de esos invitados sean de fuera, que sean de 3 continentes diferentes, de lenguas muy distintas, de religiones, de pensamientos, de estética. Yo creo que esa pluralidad es buena para el certamen, y es buena para que el festival se visualice fuera como un auténtico punto de encuentro, y como esa capacidad que tiene Córdoba de ser un lugar de reunión de personas que piensan de distinta manera, como lo ha sido en el pasado, y como yo creo que muchas veces tratamos de ponerlo en lo que ha sido la Córdoba histórica, eso que llamamos de la Córdoba de las tres culturas, sino también hacerlo ahora con un lenguaje contemporáneo. Efectivamente, la descentralización a la que hacías referencia, y también pues seguir poniendo el acento en esa internacionalidad del festival, como decimos, por supuesto sin que falte la presencia de nuestros grandes poetas. Este año tenemos, entre otros, a figuras como la de Manuel Gaete, Eduardo García, Joaquín Pérez Azaustre, pues no solo algunos de los autores más granados de nuestra tierra, del sur, sino reputadísimos, afamados a nivel nacional e internacional. Y por supuesto tenemos a esas grandes figuras que nos vienen desde un poquito más lejos. Este año, como siempre, pues repartiendo muy bien, Juan Miguel, de los noveles con B a los noveles con V, porque hay que decir que más de un tercio de los participantes de Cosmopoética 2014 es menor de 35 años, así que se sigue apostando por un lado por esos valores consagrados, pero también por esas nuevas voces que no solo son el futuro, en muchos casos son ya el presente de la lírica contemporánea. Bueno, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que Cosmopoética en 10 años ha traído ya unos 150 poetas internacionales, y bueno, cuando tienen la vocación además de traer poetas que han sido inéditos, que no han estado nunca en Cosmopoética, que tienen ganas de innovar, evidentemente tienes que, en fin, que el abanico es el que es, pero además yo creo que es bueno que se incorporen nuevas voces, personas que están emergiendo, que ya tienen una carrera en sus respectivos países, algunos incluso posicionados internacionalmente, y que puedan estar aquí junto a valores muy consagrados, como el caso de Gerta Mier o Jean-Marie Leclésio. Por supuesto, hay otros muy conocidos que no se han premio Nobel, como Diana Velesi, Wendy Guerra. Es decir, hay una gran variedad de poetas. Hemos también querido que esté muy repartido entre hombres y mujeres, pues nos parecía que en la poesía contemporánea la mujer ha jugado un papel muy importante en la renovación de la lírica. Y bueno, yo creo que todos esos ingredientes son los que hemos tratado de ir compaginando para que salga una edición de la que yo me siento muy contento, me siento satisfecho, y de la que espero pues, que tenga una buena respuesta de público. Precisamente hacías mención a uno de los grandes vértices de esta edición de Cosmopoética, y es pues, poner en valor ese papel renovador de la hacedora de versos, de la poeta, superando así bueno, esa supuesta poesía femenina, ese concepto tan discutido, tan equívoco, y sencillamente hablando del peso de esas mujeres claro, que han escrito y que escriben poesía. Una de ellas, por ejemplo, pues sería la argentina Diana Velesi, pero bueno, dentro de una nómina de grandísimas autoras españolas y extranjeras. Claro, es que sí, efectivamente es que no hay una poesía femenina, hay una poesía escrita por mujeres, y lo importante es ver cómo muchas mujeres, no porque hagan una poesía, ya digo, de mujeres, sino porque está escrita por mujeres, han dado un impulso muy grande. Es decir, en España, por ejemplo, Julia Uceda o Francisca Aguirre son nombres, pues yo creo que todos los poetas y la gente que lee, pues las mira con reverencia, con auténtica veneración, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que muchas veces, quizás por la propia inercia que también se da en la cultura, de una cierta preeminencia de los hombres, no nos hace darnos cuenta de que hay muchas mujeres
que han podido descollar exactamente igual o incluso muchas veces más. Entonces, nosotros por eso hemos querido poner el acento, pero no porque hagan una poesía diferente por género, sino sencillamente porque son valores muy importantes que han aportado mucho, que están aportando mucho a la poesía, ¿no? Es decir, por eso no es un concepto políticamente correcto, no se trata de eso, sino se trata de que se responda a una realidad que además no solamente está a nivel internacional o en España, en la misma Córdoba, cuando uno, que lo tenemos todos muy cercano y seguramente quienes nos están viendo pues lo pueden constatar más fácilmente, cuando uno ve la poesía que se está produciendo, las personas que están en ese mundo, que hacen antologías, que se salen en las antologías, que publican poemarios, pues uno ve que hay una presencia de mujeres realmente importante. Entonces, bueno, yo creo que por qué no, de la misma manera que en otros campos, digamos, se va ganando terreno, yo creo que en el campo de la cultura con más motivo, precisamente porque la propia naturaleza de la cultura es una cosa abierta, diversa, plural, tiene que ser un lugar de encuentro sin mirar otro tipo de etiquetas y por tanto creo que se justifica muchísimo el que se haya dado un papel predominante que después, si lo miramos, va al 50% prácticamente con el de los hombres, pero que yo creo que responde a una realidad y no a un deseo de ser políticamente correcto, eso en ningún caso. Hemos hablado ya de uno de los pilares no solo de esta edición, sino también de las anteriores y cada vez más acentuado, que además este año se resume con esa máxima de no solo de la literatura vive la poesía, ¿verdad? Hemos hecho mención ya de esa interacción especialmente interesante este año, tú mismo has mencionado, Juan Miguel, el rap, y es que gracias a la poesía slam se hace una propuesta que además se quiere que sea permanente, que sea algo que pueda seguir caminando solo con ese torneo, pero no solo esa propuesta nos llega, también vamos a tener ocasión de hablar de las letras de las canciones, de la poeticidad que hay en ellas, a través de los artistas plásticos con subversos de ese diálogo permanente necesario, ¿verdad? Gracias al espacio que ofrece la Fundación Antonio Gala entre el texto y la imagen, y estas son solo pinceladas, ¿verdad?, de todo lo que nos trae Cosmopoética. Y si hablamos del ámbito formativo, puramente formativo, por supuesto regresa esa traducción poética cada vez más demandada y no solo pensada para los estudiantes, ¿verdad?, de nuestra universidad, sino para todos aquellos que quieran acercarse a un mundo, un universo tan apasionante como el de la traducción y un reto tan dificilísimo, ¿no?, un verdadero desafío. Y cuando hablamos del aspecto formativo, Juan Miguel, no nos olvidamos de los más pequeños, que este año, entre ese homenaje al conciertazo, ¿verdad?, Fernando Argenta, gracias al poemazo y gracias también a ese meriendo algunas tardes, van a tener su propio espacio. Es importantísimo, Juan Miguel, y eso pues lo dicen mucho tanto los poetas como los lectores de poesía, que desde la infancia nos acerquemos de otra manera a este fenómeno que normalmente pues solemos asociar con la enseñanza, el estudio por obligación, ¿verdad?, y no vemos en la poesía ese viaje fascinante. Sí, bueno, la verdad que has dicho muchas cosas muy interesantes y bueno, yo resumiría algunas. O sea, más allá de la poesía, la poética que existe en la vida, que existe en muchas manifestaciones artísticas, es lo que se trata un poquito de expresar, ¿no? Es decir, podemos hacer poesía para poetas, para personas que ya están instruidas, que digamos tienen una predisposición a leer poesía, a escucharla, pero tenemos que ir a otros muchos campos. Y ahí se ha hablado, por ejemplo, pues, de la importancia que tiene la traducción. Efectivamente, yo creo que si hay un campo difícil en la traducción es precisamente traducir poesía, mucho más difícil, por ejemplo, que la narrativa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no solamente para los alumnos de nuestra universidad, que ya han terminado varias promociones, sino para mucha gente que habla varios idiomas y que puede, digamos, pues interesarse por esto, ¿no? En el caso de los niños, yo creo que es fundamental, pero es fundamental en la poesía, en la música, en casi todo, es decir, los hábitos culturales y la predisposición que se hace a los niños para acercarse a determinadas cosas, como puede ser los museos, puede ser la poesía, la música, el teatro, es algo que va a marcar la vida, ¿no? Entonces, afortunadamente vivimos una época donde ese concepto de la formación va más allá de lo que era estudiar una serie de memorizar una serie de autores, en clases de literatura estudio autores, en clases de música estudio esto, no, hay que salir a la calle y por eso hay muchos programas educativos en el ayuntamiento y por otras instituciones que lo que tratan es de que los niños y niñas se impregnen desde muy pequeños de toda esa riqueza espiritual
que nos proporciona el arte, nos proporciona la cultura en general. Y en una cita como poética, donde tenemos que pensar no solamente en esas personas que ya digo que están predispuestas, que les gusta la poesía, son un segmento de población el que es, ¿no? Tenemos que pensar en cómo llegar a otros muchos que lo pueden tener latente y que a lo mejor no van directamente a escuchar a poetas en una lectura, porque en fin, no se sienten en principio interesados, pero que pueden descubrir la poesía por otro camino, ¿no? Entonces, esos otros caminos son los que hay que tratar de buscar para llevar a mucha gente a que ame la poesía, y como la música y como todo, porque además yo creo que cuando uno descubre esa poética de la vida, esa poética que está en el arte, que está en la cultura, que está en las propias relaciones humanas, yo creo que nos hacemos mejores personas y con una mente mucho más abierta, ¿no? Entonces creo que merece la pena, especialmente de todas las cosas que has dicho, me quedo especialmente con esa apuesta por los niños. Bueno, pues Juan Miguel, nos quedamos sin tiempo, nos encantaría seguir hablando de Cosmopoética contigo. Yo quiero recordar que son muchísimos los eventos, que nuevamente ese espacio digital también va a existir, aliado a esos Anónimos 2.2, con otro enfoque, que gracias a Poesía en Red vamos a tener oportunidad de continuar con una de las máximas de Cosmopoética, que es mirar al futuro, pero viviendo en el presente y aprendiendo del pasado, con homenajes a personajes tan importantísimos como Santa Teresa de Jesús, Juan Ramón Jiménez, toda la generación del 27, tú mismo lo has comentado, Fernando Pessoa, con ese musical dedicado a Lisboa. En fin, son demasiadas las citas, demasiados los atractivos, tenemos que estar ahí, ¿verdad? No podemos faltar a esta 11ª edición de Cosmopoética. Eso espero, porque yo les digo, una parte del éxito de Cosmopoética y el éxito de las propuestas culturales, una parte importantísima, la fundamental, no está tanto evidentemente hay que acertar en la propuesta que se hace, sino en que logramos transmitir esa emoción, ese interés a los demás, para que haya una motivación y para que después esos acontecimientos se vean reflejados con una buena respuesta de público. Esta noche empezamos, como ya digo, un concierto de un tenor a cargo de Juan Luque y al piano, Antonio López Serrano, con la generación del 27, y vamos a tener en ese ciclo de Poesía en Red, que es en distintos sitios de la ciudad, pues precisamente esos homenajes, esas miradas a momentos especiales de la cultura en los que la poesía y la música pues han tenido una especie de hermanamiento de gran esplendidez, ¿no? Se va a hacer realidad aquello con lo que soñaba Vicente Huidobro cuando hablaba de esos canales de poesía, ¿verdad? Decíamos al principio, surcando toda la ciudad y bueno, de alguna manera surcando todo el planeta gracias a esos puentes y a esas barreras que desaparecen gracias a esa visita que nos hacen estos poetas del mundo y esa interacción con los poetas de Córdoba y con todas las personas que les siguen o que tienen una oportunidad inigualable para conocerlos. Juan Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y dentro de unas semanitas esperamos volver a contar contigo, sí, porque tenemos mucho de lo que hablar, desde ese primer congreso de guitarra flamenca hasta toda la temporada, ese curso 2014-2015 que también va a estar plagado de música. Sí, de música y de muchas más cosas, pero bueno, podemos venir a hablar ese día dedicado a la música y yo encantado, ¿no? Claro. Muy bien, pues seguiremos muy de cerca la agenda y por eso tendremos muchos motivos, de verdad, para invitarte y pedirte que nos hagas un hueco. Juan Miguel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros siempre. Y feliz inicio de semana. Estupendo, igualmente, muchas gracias.